Mucho gusto de estar acá. Puedo cometer algún pecado por omisión, pero ninguno por comisión en lo que voy a decir. Gracias por la actitud de la Corte. Y voy a cambiar un poco, no es mi fuerte, por supuesto, las cuestiones legales. Sí, lo que voy a hablar es de por qué, en las veces que he tenido el honor de ser ministro de la Provincia de Buenos Aires y ministro de la Nación Argentina, he hecho un tipo de política donde el farmacéutico era un actor central y la farmacia también era una extraordinaria lugar para cumplir con los objetivos. Mi dedicación a la farmacia y a los medicamentos, más que a la farmacia, obedece que en realidad el mayor acto médico que nosotros hacemos los médicos con respecto a los pacientes es prescribir medicamentos. Y la mayor cosa que hacen los pacientes para su salud, a veces en contra, pero la hacen siempre, es tomar medicamentos. Es decir, el mundo del medicamento no puede estar lejos de una política de salud, y no solo en las cuestiones que a veces se tocan, que es el precio, sino dos cosas más recientes, una no tan reciente, que es el acceso, y la última, que sí es mucho más preocupante en todos los gobiernos del mundo, que es la utilización. Los medicamentos en general, hoy hay muchos medicamentos, muchísimos muy buenos, y como toda sustancia importante desde el punto de vista de su efecto, mal usados causan daño, no es que no causen nada. Y en ese daño entonces ha sido mucho lo que he intentado trabajar en la política, por un lado, a trabajar en lo que fuera el acceso, muchas veces por precio, muchas veces por geografía, pero sobre todo en la utilización. Y en la dispensa es uno de los momentos centrales de la utilización. El médico en general, al final de su consulta, inclusive marcando como que es el final de su consulta, prescribe un medicamento. Hay una cierta distorsión, algunos argentinos creen que el mejor médico es el que prescribe más, pero el hecho concreto es que Argentina tiene una relación fuerte con los medicamentos, los argentinos. Yo a veces un poco en broma en la cátedra digo que la relación nuestra, los argentinos, con los medicamentos es casi pasional. Y su uso, y sobre todo en las personas ancianas, es cada vez más serio y con más consecuencias. Las estimaciones de nuestro país, son estimaciones, dicen que un importante número de internaciones en la persona de tercera y cuarta edad se deben a mal uso del medicamento. Y hoy que hay una expectativa de vida mucho más grande, muchas personas están en ese tema, por eso son los grandes consumidores de medicamentos. Es decir, es muy difícil que una persona con una cierta edad no esté cercano a la polifarmacia. ¿Cuál es la razón entonces de por qué en lo que yo considero la política sanitaria y lo que hice en la provincia de Buenos Aires tuvo que ver con la farmacia como un actor fundamental? Yo lo cuento a esto como la calidad fuera del frasco. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos fijamos mucho, nosotros el Estado, en qué es y cómo es lo que tiene adentro del frasco o de la pastilla el medicamento. Pero lo que sigue después, o sea, cómo se prescribe, cómo se dispensa y sobre todo cómo se utiliza, tiene muy pocos factores regulatorios. En ese sentido, para mí, la farmacia es un actor clave y el farmacéutico es un actor clave. En el sentido que tiene una relación mucho más blanda con los pacientes que la que tenemos los médicos y además más frecuente muchas veces. Y entonces, claramente, la observación, el acto profesional del farmacéutico durante la dispensa, pero después el cuidado, la farmacovigilancia, es decir, una cantidad de acciones que crecientemente en un modelo que tiene el mundo para organizar servicios, que es más bien el modelo europeo, del cual, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también actúa así, es justamente que la farmacia sea un centro de salud y que haga otras acciones, además de la dispensa, como dije, seguimiento, consejo y farmacovigilancia, que haga otras funciones, como por ejemplo las funciones de vacunación, etcétera, etcétera. Tenemos, no sé realmente cuál será el número de hoy, alrededor de 14.000 farmacias en la Argentina, y que por supuesto tiene una distribución geográfica mucho más amplia que cualquiera de las cadenas, que como todo el mundo sabe, se concentran en un lugar que tiene que ver con un enclave comercial muy importante. Con respecto a lo que decía el precedente orador, le recuerdo que la ley que establece las distancias y que justamente trata de cubrir geográficamente en la provincia de Buenos Aires es una ley
del 85, con lo cual muchas farmacias estaban antes de eso en los lugares donde están. Con eso quiero decir que la ley claramente quiere proteger la accesibilidad geográfica. Pero además, reitero, para mí es central que no se tome en serio el medicamento. Y en mi modo de ver, la idea de la farmacia shopping, la farmacia supermercado, la góndola que agarro, es una idea que le hace perder el respeto de la gente al medicamento. Recuerdo, por ejemplo, que la mayor parte de las intoxicaciones de los chicos son por aspirinetas, es decir, una droga absolutamente usada, el acetilsalicílico, sin embargo, mal usado siempre causa daño. En este modelo, que como dije antes, el modelo europeo, la farmacia tiene un rol comunitario y se extiende más allá de lo que significa la propia farmacia en su acción terapéutica y en su acción de política común. Como decía antes, tanto en la provincia de Buenos Aires, me tocaron momentos de mucha crisis. Yo fui ministro del doctor Cafiero, ustedes recuerdan la crisis final del gobierno de Alfonsín, la crisis inicial del gobierno de Menem, obviamente, y después 2002 con otra crisis. Por lo cual, trabajé intensamente en el tema de medicamentos, obviamente la política de prescripción por nombre genérico, empecé en la provincia de Buenos Aires, aunque tuvo más trascendencia cuando la hicimos en la Nación Argentina. Pero bueno, todas esas políticas reprofesionalizan y exigen mucho más farmacéutico para poder, por ejemplo, sustituir. Actualmente la política, de hecho el PAMI fue anunciado anteayer por el presidente, va, por ejemplo, a que la prescripción para el PAMI puede ser solo por nombre genérico. Y eso implica una alta profesionalización de la dispensa y de todo lo que sigue después. Por otro lado, a mí no me parece que esta sea una discusión legal sobre el comercio. A mí me parece que esta es una discusión sobre hasta dónde las provincias pueden hacer la política de salud que quieran hacer. En el fondo, esta es una política que la tenemos en algunas provincias, Buenos Aires, Santa Fe, y otras no la tienen porque entraron en el famoso decreto de Cavallo de la década del 90. Además, por otro lado, si uno dijera, bueno, pero las cadenas favorecen, no, las cadenas concentran. En Argentina hoy ya el mercado farmacéutico tiene una alta concentración. El mercado farmacéutico, el 20% de las farmacias venden el 60% de los medicamentos. Obviamente tiene que ver con la localización, con los contratos, los prepagos contratan solo, por ejemplo, a pocas farmacias del centro, bueno, y con las cadenas, naturalmente. Es decir, el mercado está concentrado, ese es otro tema vinculado a una cuestión de Estado, ¿no es cierto? Pero claramente ya existe una concentración de mercado porque hay muchas provincias que están en un modelo distinto. Nosotros elegimos el modelo sanitarista para el uso de la farmacia. Hay otros que usan el modelo, obviamente, de mercado. Tuve la posibilidad de conocer, ustedes se acuerdan que estuve unos años de embajador en Chile, y la verdad que ahí vi qué son las cadenas, y inclusive lo discutí mucho hasta con la entonces presidenta, la doctora Bachelet. En realidad, las cadenas en Chile han hegemonizado totalmente, son 3 cadenas, tienen el 92% del consumo, y hoy hay un problema serio, en 2 puntos. Primero, una accesibilidad. Los barrios marginales de Santiago no tienen farmacia, con lo cual hay algunas intendencias que están haciendo farmacias públicas del propio intendente. Y en segundo lugar, tienen los más altos precios de los medicamentos de marca del continente. Claramente, en los años que estuve en Chile, los chilenos venían a comprar 2 cosas a la Argentina: libros y medicamentos. Es decir, las cadenas aseguran una conducta monozómica, si ustedes quieren, un alto precio, han caído 2 veces bajo la justicia, en juicio que llegaron al Tribunal Supremo de Chile, y las 2 veces fueron condenadas por colusión, arreglo de precios, todas las cosas. La última fue estando yo 2008, 2009. Es decir, las cadenas claramente, cuando consiguen una posición hegemónica, trabajan sobre el precio. Parecido a esto lo que está pasando en Estados Unidos. Trump termina de decir que cómo puede ser que los yanquis paguen más caros los medicamentos que los mismos medicamentos que fabrican los yanquis en otros países. Esto claramente son ejemplos de la realidad. Y por eso te decía que claramente yo considero que el modelo sanitario, como lo hace toda Europa, es mucho mejor que el modelo comercial. Que el medicamento, si bien es un bien que exige un procedimiento regulatorio y una presencia del Estado, que donde hay Estado que no regula, en el fondo regala. Estado que no regula un mercado tan imperfecto, en el fondo está trabajando para que se maneje con las lógicas del comercio y con la lógica del mercado y no con las lógicas de la necesidad
o de la cuestión de salud pública vinculada con los intereses de la población. Por eso reafirmo. Creo que lo que está en discusión no es un asunto comercial de quién vende o quién no, sino lo que está en discusión es si una provincia debe hacer la política sanitaria o no está en su potestad hacerla. Gracias. Expone su informe el licenciado Marcelo Federico Celani.